Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Yo te voy a hacer muy poquitas preguntas porque lo importante es que tú hables. No, la primera pregunta que te quería hacer es un poquito saber cómo era tu... Perdón, que lo voy a hacer en español, que ya os habéis enterado. ¿Qué fue tu sentimiento al ver esa película cuando Ricardo te la enseñó la primera vez? ¿Qué es lo que te hizo sentir de lo que fue y sobre todo de lo que es ahora el flamenco? ¿Qué es lo que te hizo pensar, reflexionar sobre eso? Bueno, pues la verdad que la primera vez que vi la película esta, recuerdo que me llamó Ricardo y me dijo: Juan, vente a la casa que quiero que veas algo que creo que te va a gustar. La verdad que me emocioné mucho. Lloré varias veces porque hay gente que son artistas increíbles, aunque nunca hayan sido conocidos. Son personas que habían pasado pues muchas fatigas como gitanos y como perseguidos y como personas que no tenían, digamos, una esperanza de volver a encontrarse, y eso era para ellos algo más que un regalo, algo más que un espectáculo, era un regalo, era volver a vivir ese momento de familia, de corral de vecinos que se vivía en Triana. Entonces yo ahí sentí sobre todo mucha nostalgia, que es lo que me pasa cada vez que la veo, ¿no? Me da mucha nostalgia porque aparte de que no está mi abuelo y no está mucha gente de los que están ahí, yo he ido viviendo con esas últimas generaciones que se veían ahí, ¿no? Con el tío Manuel Molina, con la Lole, con el Bobote, con el Eléctrico, para descanse también. Hay muchos de los que son jóvenes ahí que tampoco están ya, y mi familia ha tenido mucho contacto con ellos, mucha relación. Entonces yo ver Triana Pura es como ver parte de mi familia y parte de mi infancia también, ¿no? Claro, porque yo eso lo he tenido en mi casa muchos años. Y después, porque ver un poquito también cuál era en relación al flamenco, ¿no? Pero la herencia que tú crees que el flamenco hoy en día tiene de los viejos de Triana, que lo que se ha heredado y lo que se ha perdido. Bueno, yo creo que heredarse no se ha heredado mucho, la verdad. Más bien se ha perdido. Yo creo que el arte, ante todo, tiene que ser verdad. Y tú tampoco puedes bailar, ni cantar, ni tocar de una forma que no eres. Y tú no eres más que lo que has vivido y lo que estás viviendo. Entonces, no podemos comparar el flamenco de antes con el de ahora, ni a las personas de antes con las de ahora, ni una persona con otra de hoy día, ¿no? Hoy día el flamenco se ha convertido más en espectáculo, en la perfección de ver cómo se hacen las cosas, en las estructuras, en fabricar, como decía mi abuelo Farruco, en fabricar los bailes hasta el punto que algo que es arte y se fabrica tan pensado, pues también tiene una fecha de caducidad, ¿no? Porque si estamos viendo que el arte se puede enlatar y es un producto, pues al final caduca. Esto no caducará nunca en la vida, esto es eterno. Pero sí lo que se ve de la parte de herencia es que una cosa también que se va enseñando de que aunque ya no sea como ha sido antes, la herencia tanto por la historia, por la familia, de cómo eso también sigue las generaciones en generaciones y esa historia te sigue y sigue todo lo... y que claro. Una herencia muy... Bueno, yo en ese caso he tenido mucha suerte, porque yo he nacido en una familia de flamencos, ¿no? Y a mí me encantaría que algún día hubiese una escuela, un sitio, un lugar donde se enseñase flamenco de esta manera, o sea, de esa manera natural, de compartir, de ver cómo somos, quiénes somos, qué nos gustan, qué no nos gusta, qué hemos vivido, qué queremos vivir, hacia dónde vamos, cuál es nuestra influencia musical, no solo del flamenco, sino de otras tierras. El pueblo gitano sabe todo el mundo que es un capítulo de los primeros y de los más importantes de la historia del flamenco. Sin embargo, hoy día no se habla de los gitanos cuando se habla de flamenco. Incluso se empeñan en distinguir que el flamenco es una cosa y el cante gitano es otra. Vamos a ver. El cante gitano y el cante flamenco es lo mismo, porque los gitanos no cantan blues, no cantan jazz, cantan flamenco. Por lo tanto, el pueblo gitano sigue siendo tan importante como siempre, aunque a veces unos cuantos quieran arrancar esa primera página del libro. Entonces yo
me gusta defender eso porque cuando vemos cosas así nos damos cuenta de que el arte del flamenco empieza donde termina el espectáculo de hoy en día. Así lo veo yo. Y sí, ¿no? Y en relación también a la persecución y toda la discriminación que el flamenco ha podido vivir en España, y sobre todo los gitanos, ¿no? Que una cosa es cómo el flamenco ha sido percibido en España, de lo que decías tú, ¿no? De separar lo que es el gitano payo, el gitano, el flamenco. El flamenco del gitano. Y como eso ha habido, que hasta hoy en día también sigue habiendo de una cierta forma esa discriminación en el arte, en el flamenco. Bueno, la verdad es que a mí me gusta siempre sacar la parte positiva de todo esto, ¿no? A mí lo que me gusta pensar es que el pueblo gitano pasa de ser un pueblo perseguido, desahuciado, exiliado, discriminado, a ser admirado por todo el mundo entero, hasta el punto en el que cualquier persona que se inicia o tiene algún contacto con el flamenco, si estás un rato hablando con él, seguramente tenga un abuelo gitano. Aunque no lo tenga. Y eso es algo bonito, ¿no? Pero que ese reconocimiento también ha sido más fácil afuera de España, ¿no? Sí, date cuenta que el primer espectáculo de flamenco que llega a Nueva York es un espectáculo de unas gitanas de Granada, que eso está registrado en la historia y podéis leerlo. Y entonces ahí el gitano da, digamos, un salto no solamente en su forma de expresión, sino también en concienciarse de que nosotros tenemos una identidad musical y cultural y artística que se llama flamenco, que lo tenemos ahí, que no sabemos muy bien al principio qué hacemos con él, que lo único que lo cogemos es para disfrutarlo, y nosotros tratamos de seguir utilizando el flamenco para disfrutar. Porque si le quitas la esencia a las cosas, pues entonces se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces yo pienso que hoy día tenemos muchísimo que agradecer a la de gente que ha investigado, que ha hecho que el flamenco crezca, a la de intérpretes increíbles que hay hoy de flamenco, ¿no? Eso hay que agradecerlo, pero pienso también, por otro lado, que no deberíamos nunca de olvidarnos de la esencia, de la verdad y sobre todo del objetivo, ¿no? ¿Para qué cantamos, para qué bailamos y para qué tocamos? Si lo hacemos con ese punto de que lo hacemos con un interés, con un convenio, y por el hecho de nosotros mismos ser el protagonista de la historia, nos estamos olvidando de que por muy bien que lo hagamos nosotros y por mucho conocimiento que tengamos, el maestro que se llama flamenco está por encima de nosotros, es más viejo, por lo tanto tenemos que ser un poquito más humildes en ese aspecto y respetar. ¿Y tú para qué lo haces? Yo lo hago porque lo necesito, simplemente. Y hablando de ti ahora, bueno, que sí, que el flamenco siempre está en tu familia, pero si te recuerda un momento en el cual te enamoraste de que se te llegó encima y dijiste, esto sí. Pues sí, yo tenía 5 años y cumplí 6 en la gira de Flamenco Puro. La verdad es que ahí me enamoré con Farruco, Manuela Carrasco, mi madre, mi tía la Pilar, mi padre, Juan José Amado, Adela del Chaqueta, Fernanda y Bernarda, la Angelita Vargas, los Bien Casados, los Habichuelas. Bueno, imagínate, ¿no? Como para no enamorarse, ¿no? Yo recuerdo que me enamoré no solo de las actuaciones, sino de cómo eran ellos, ¿no? Cómo eran, ese respeto, esa admiración. Era como otra familia, una familia. Allí se creó una familia, ¿no? Por eso después de tantos años nos vemos con Josemi, con el tío Pepe, con quien nos veamos, y parece que no hemos dejado de vernos ni un minuto, porque tenemos y siempre hablamos de flamenco puro. Para mí esa fue la experiencia de las experiencias que me dejó cautivado y enamorado, y yo pienso que mi persona se ha hecho de una manera en sí gracias a esa experiencia, porque eso fue decisivo en mi vida. Yo volví a España y le dije a mi padre, a mi madre y a mi abuelo Farruco, yo quiero bailar. Es lo único que recuerdo. Y hasta hoy. Pero que dure. Bueno, ¿quién quiere hacer una pregunta? Que no sea Antes que se vaya el avión, sí. Sí, que se tiene que ir ya. Si alguien tiene, no sé, curiosidad de cualquier cosa, bueno, que yo pueda ayudar, o claro, no vayáis a preguntarme. A ver. Y vosotras, niñas, hace una pregunta, ¿no?
Hola, Toda tímida. ¿Quién sabe cuándo voy para allá, para su ciudad? ¿Cuándo voy para allá? buenas. Buenas. Yo soy estudiante de flamenco, como Irene, he estudiado en Granada, en la escuela de Manolete. Muy bien. Sí, y bueno, aunque mi alma se identifique mucho con la cultura gitana y sus principios y sus valores, ¿no? Y porque soy muy enamorada del arte gitano, ¿no? Venimos de ver la película de Tony Gatliff, que se ve un poco la epopea gitana y todo el arte es magnífico, ¿no? La música, pero justo el flamenco, ¿no? Pero como no gitana, quería preguntarte, ¿cómo ves tú que una persona que no sea gitana agarre el flamenco o tome el flamenco, ¿no? Porque me preocupa a veces un poco esa cuestión de la apropiación, ¿no? Estoy tomando, aprendiendo de esta cultura, de estos valores, de la familia, de la comunidad, pero también soy una mujer del siglo XXI, portuguesa, ¿no? Claro. Entonces no puedo simplemente vestir un vestido flamenco y ponerme una flor, porque eso sería como... Ahí sí hay un principio ético que me preocupa. Estoy haciendo esto por el folclore, porque lo estoy haciendo, ¿no? Y como sale de una necesidad a veces muy visceral, sentimental, emocional, ¿no? Que me identifico, también hay una parte de mí que es contemporánea, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que una persona agarre el flamenco como punto de partida y lo lleve hacia otros lenguajes, no siendo gitano o gitana? Bueno, yo creo que lo de ser gitano o no ser gitano en ese punto no te tiene por qué beneficiar ni perjudicar. O sea, hay muchísimos gitanos que no saben hacer compás. Y no pasa nada, y no pasa nada. Cuando yo hablo de la expresión del flamenco del pueblo gitano, hablo de cómo somos, de cómo vivimos, de cómo hemos vivido, no de cómo cantamos y cómo bailamos. Porque a la hora de cantar y bailar lo que expresamos es eso, es cómo somos en la casa. Entonces, cuando tú agarras el flamenco desde una cultura no gitana, lo tienes que agarrar con el mismo cariño y el mismo corazón y la misma humildad y la misma honestidad. Es decir, tú te enamoras de alguien y te enamoras de ese alguien. No te enamoras de su cultura, ni te enamoras de su música, ni te enamoras. Tú te enamoras de esa persona, que puede ser que llegue a su corazón a través de la música, a través del arte, pero al final cuando conoces a la persona, ahí te das cuenta si estás enamorado de la persona o no lo estás. Para nosotros el flamenco es algo muy natural, es algo que no tiene tanta explicación. Tú puedes bailar y ser igual de flamenca que yo, igual, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es despojarse de esos prejuicios, porque los prejuicios a veces los que más prejuicios nos ponemos somos nosotros mismos para con los demás. Entonces, el hecho de no ser gitano no tiene por qué ser, no te tiene por qué servir de ninguna represión, porque esto no es de nadie. Que el flamenco se dé a conocer a través de los gitanos no quiere decir que sea una apropiación. No, la forma de vida de los gitanos es una forma flamenca de vivir, porque es la expresión de su música, pero son dos cosas diferentes. Entonces, tu historia, si tu historia, la que estás contando, es cierta, es verdadera, y tú te has enamorado de ese encuentro, de esa música, de esa cultura, al final llegarás a parecerte a los gitanos a la hora de cantar, de bailar y de ser, porque es que estamos hablando de que es lo mismo. Si yo hoy decido ser futbolista, al final me pareceré, hablaré como los futbolistas, pensaré como los futbolistas, porque te adentras en ese mundo y en esa historia y eres incapaz de salir de ahí. Pero son dos cosas diferentes, no es apropiación, no, es más bien admiración, amor. Estamos hablando del respeto, del amor. Entonces, ¿sí? Cuando hablas del flamenco puro, y entonces ahí ya no sería puro. ¿Por qué? Todo lo que sea de verdad y se haga con el corazón es puro. Olé. Lo que tú no lo demás es, claro. Lo demás puede ser un trabajo, un esfuerzo, repetir muchísimas veces un movimiento hasta que te salga perfecto. Eso está muy bien. Pero si no hay verdad detrás de eso, da igual que hagas flamenco como que no lo hagas. Si no hay verdad y no hay corazón, entonces tampoco hay pureza. Ya puede ser del siglo XXI
como tener 100 años y no haber vivido nunca el flamenco. Si eres puro, nosotros lo identificamos como flamenco, sin cantar y sin bailar. El flamenco es la única cultura y la única música donde se puede ser flamenco sin cantar ni bailar. Eso en otras danzas no pasa. ¿Otra preguntita? Que no sea muy difícil. Es que si no te voy a preguntar de cómo ves la enseñanza del flamenco ahora y no sé si queremos hablar de eso ahora. No sé. ¿Ah? Bueno. ¿Qué te parece la enseñanza hoy en día justamente del flamenco, tanto del baile como del cante y de... ¿Tú crees que sigue esa... A mí me parece incompleta, simplemente. ¿Y qué es lo que falta eso? Pues le falta la otra cara de la moneda. Es como cuando dicen que esa gente no son capaces de ser bailarines ni bailadores. ¿Habéis identificado a algún bailador, bailarín o bailadora? O sea, ¿yo podría llevarme a alguno de esos artistas a hacer una seguirilla exactamente igual que la que yo hago? ¿Yo podría hacer eso? No, no podría hacerlo. Pero si yo a una persona le enseño el equilibrio, el 3x4, el tiempo, el contratiempo, el sincopado, le enseño todo eso y luego no le enseño esto, tampoco lo estoy enseñando de un 100% como se debe vivir. Yo creo que la enseñanza de hoy le falta también vivir un poco de esa verdad, de ese encuentro, de esa cercanía. Está muy bien tenerlo en YouTube, está muy bien darle a un botón y ver toda la información, pero a veces se necesita abrazar a una persona para sentir y ver su olor y notar ese corazón. Eso hay que hacerlo con algo a lo que tú vas a dedicar toda tu vida. Entonces la enseñanza, pienso que deberíamos de no olvidar ninguna de las ramas de enseñanza que existen de la vida, al igual que del flamenco, ¿no? Seguimos sin pregunta. Niña. A ver. Venga, vaya. Bueno, nos ha obligado Inés a preguntar. Bueno, yo te damos las gracias porque desde luego la herencia estuvo anoche, nos regalaste Gracias. un día de hoy inolvidable, de verdad. Gracias. Y lo del fabricado, en tu caso, tu abuelo te lo transmitió clarísimamente, porque desde luego va a perdurar y de fabricado, en tu caso, no es así, sobre todo que estamos en Lisboa y a lo mejor no se entiende tanto quién eres. Y un poco por seguir un concepto que salió ayer, que estuvimos viendo los tarantos, de la velocidad de Carmen Amaya, y como estamos muy metafóricos, a mí me transmitió Triana hoy, también habla de la velocidad, y tú anoche me transmitiste que ha bajado la velocidad también en el arte. A lo mejor es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? Totalmente. Que en los 60, con los tarantos, Carmen Amaya, después de la posguerra, nos quería llevar a que la sociedad avanzara y el arte iba por delante haciéndonos correr. Y hoy, con lo que dices tú de YouTube, pues nos estáis enseñando que hay que parar. Totalmente. Entonces nos lo transmitiste perfectamente en la soleada noche. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Juan. de verdad. Gracias. Es verdad que incluso uno mismo se da cuenta. Yo pongo a veces vídeos míos de cuando era más joven y es verdad que tenía ese afán, esa velocidad, pero pienso que la velocidad era por eso, era por las ganas, ¿no? Esas ganas de decir, ese hambre de flamenco, ese hambre de decir, quiero expresarme, necesito expresarme. Y es verdad, cuando pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que, como en la vida, las cosas que mejor se viven y mejor se saborean son las que las haces a su tiempo, a fuego lento y cada vez nos conformamos con detalles que son más pequeños pero que nos llenan el alma mucho más, ¿no? Eso en el flamenco también hoy día se está viendo afortunadamente, ¿no? La juventud de hoy tiene una preparación increíble, pero le deja hueco a esa templanza, a esa quietud, a ese respeto. A mí me gusta muchísimo y yo admiro muchísimo lo que está pasando hoy día con el baile, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que siempre, cada vez que pueda, aprovecho para hacer un hincapié en eso que acabas de decir, ¿no? Como decía el tío Manuel, de nada te sirve ser un Ferrari si no te paras a mirar el color que tienen las flores. Es así. Pues te
tiene que ir. Me tengo que ir, de verdad. Quiero daros las gracias. Me he sentido como en casa en estos 2 días aquí, de verdad. Dios bendiga mucho. Gracias a ella, gracias a todos.